Hoy tenemos delante uno de los versículos sinceramente más caros más caros que ustedes de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo está explicando un poquito a esta iglesia empírica nueva sobre qué significa, qué condescendencia tiene ser cristiano. Yo quiero levantar mi voz en esta mañana para decir que de aquí no te vas a ir igual. Dios te va a abrir los ojos en esta mañana y a mí también para que puedas ver todo lo que Él te quiere mostrar. Una vez le conté la historia de un joven en Colombia. Yo era pastor antiguamente en Cuba. Él me dijo: pastor, ¿sabe quién estuvo anoche predicando? Y me citó el nombre de un predicador que amamos y admiramos mucho. Yo le dije: wow, qué privilegio que a tu iglesia fue ese tremendo predicador. Y él me dijo: sí, si tú hubieras estado allí también, qué mensaje más poderoso ha predicado. Y entonces yo, queriendo beberme un poco del manantial que allí fluyó, le dije: hermano, rápido, dime cuál fue la palabra que el predicador entregó. Y me dijo: no me acuerdo de nada, pero sé que estuvo muy bueno el mensaje. Pues el mensaje no estuvo bueno si la persona no se acordó. Pero cuando venimos a la iglesia tenemos que traer nuestra mente dispuesta para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Es por eso que Jesucristo en las cartas del Apocalipsis y también en varios de sus discursos públicos decía: el que tiene oídos para oír, oiga, dando a entender que la palabra de Dios puede estar muy sustanciada, muy bendecida, pero que ella es una parte del aprovechamiento, ella es la administración. Pero nos hace falta tener oídos espirituales abiertos, diga conmigo, abiertos, para recibir, y una disposición a entender qué cosa el Señor me quiso decir. Porque uno de los prestigios de una iglesia que enseña la palabra es precisamente tener cuidado que el mensaje que se va a dar sea exactamente lo que Cristo le quiere comunicar a esa iglesia. A los predicadores les está prohibido por Dios venir al púlpito a entregar una palabra que a ellos en su humanidad le pareció importante, o ellos conocen un aspecto de la congregación y dice: hoy yo quiero predicar sobre este tema porque yo conozco que hay una situación en la iglesia y a mí se me ocurre que si yo predico esta palabra, esto va a ayudar a esa persona o a aquella otra. Pero el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, dijo que el siervo fiel y prudente es aquel que da la palabra a tiempo. En otras palabras, hay que preguntarle al Señor siempre que se va a predicar en una iglesia: Señor, yo quiero que tú me muestres qué cosa es lo que esta mañana o esta noche tú tienes para tu iglesia, para que no solamente sea la siempre buena palabra de Dios, pero que también tenga la palabra dentro de ella, esa parte que se llama la palabra oportuna. La palabra que usted dice: eso que Dios mandó a decir esta mañana es lo mismo que yo necesitaba. Y es verdad que muchas veces no somos conscientes de que la palabra es a tiempo, porque uno viene a la iglesia como adorador. Uno no viene aquí solo para oír, viene para darle a Dios la gloria. Pero el Señor sí sabe, aunque nosotros no. Dice la palabra que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y cuando Cristo estaba orando en el Padre Nuestro para enseñarnos un modelo de oración, Él dijo que le pidamos al Señor el pan nuestro de cada día. Diga conmigo: el pan nuestro de cada día. Fíjense que la palabra enseña que hay un pan que es para cada día. Por eso el maná, que es tipo de Cristo, caía en el desierto todos los días menos una vez a la semana. Y era precisamente el día sábado, que era un día que ilustraba que Cristo es nuestro reposo. Todos los que estamos en la gracia del Señor sabemos que el sábado no era un día para guardar como día nada más, sino que era un día que significaba lo que dice Hebreos capítulo 4, que ahora tenemos un reposo para el pueblo de Dios. Y el cielo nunca está en crisis. Dios nunca padece de escasez. En Dios hay una abundancia que nuestra mente no la puede jamás imaginar. Por eso el maná caía con fidelidad todas las mañanas, porque esa mañana había un pan que el Señor quería darle a su pueblo. Y cuando venimos a la iglesia Monte de Sión, el Señor tiene una palabra oportuna. Y yo quiero que esta mañana todos los que estamos aquí podamos ser de aquellos que tenemos, diga conmigo, oídos para oír.
receptivos. Una vez el Señor estaba predicando en un lugar y el escritor dijo que la gente le oía de buena gana. Diga conmigo, de buena gana. Hay un deseo por oír la palabra de Dios. Y esta mañana, si podamos abrir el corazón, entenderemos un poquito más el compromiso que el versículo y otros que daremos de la palabra entrañan. Porque lo que hemos leído es parte de una vida comprometida con Dios que está aquí en la Escritura. En primer lugar, hemos estado viendo cómo Dios es un Dios comprometido. Diga conmigo, Dios es un Dios comprometido. Vimos la semana pasada que todas sus promesas son sí y son amén por medio de nosotros y para gloria de Dios. Él ha tomado partido en nuestra vida para ser fiel con nosotros. Él hace llover sobre malos y buenos. Él es un Dios que se ha comprometido. Él se ha atado en el buen sentido de la palabra a su propio compromiso. Él es un Dios fiel. Y cuando uno habla en la Biblia de compromiso, está hablando de una palabra que al decirla ya uno se da cuenta que está hablando de dos personas que se prometen mutuamente. La palabra compromiso siempre entraña a dos y no a uno. Yo no puedo tener una pared con la quien comprometerme. Yo no puedo tener un micrófono con el cual comprometerme. Compromiso, como su palabra rápidamente nos ayuda a entenderlo, ilustra por lo menos a dos bandos humanos. Hay una parte que promete y hay una parte que promete, y ambos entran en un compromiso. Es por eso que esta mañana, cuando leímos este versículo bien escogido por el Espíritu Santo, está hablando de las dos partes comprometidas. La parte divina está en el versículo 15, parte A. La primera parte dice: y Cristo por todos murió. Yo no sé cuántos saben que Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en ti. Efesios 1 dice que hay un misterio escondido, y es que fuimos amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguna mente lo puede entender humanamente? ¿Alguien lo puede explicar con verbo humano? Dice la palabra que son cosas que ojo no vio ni oído yo, dice, y son cosas que no han subido en corazón de hombre. Nadie lo puede imaginar, porque a ti y a mí nos ocurren sucesos, accidentes, pero Dios vio que Él iba a formar al hombre, que el hombre le iba a fallar, que el hombre no tenía poder en sí mismo para sujetarse únicamente a su ley. Y cuando Dios pensó en que el hombre, hecho a su imagen y semejanza, le iba a fallar, dice la palabra en Pedro, una de sus cartas, que el Padre preparó el Cordero de Dios y lo designó para morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Alguien tiene que decir gloria a ese programa eterno de nuestro Dios. No había hombre, no había pecado, no había delincuencia de la ley divina, no había ningún brinco sobre el muro de sus parámetros divinos. Sin embargo, antes de todo lo que la catástrofe que Dios vio que venía, Dios preparó al que ahora es el sumo sacerdote de nuestra salvación, Cristo Jesús. Denle un aplauso a Cristo Jesús por el programa eterno de Dios para salvarnos. Dígale amén a esa verdad. Qué tremendo que tú y yo somos entonces parte de un programa eterno de Dios. Él nos miró, Él nos amó. Y Pablo acota esta verdad, que es la primera parte del compromiso, que Cristo por todos, diga conmigo, por todos murió. Saben que hay una secta muy hereje, y lo voy a decir aquí esta mañana, es una de las herejías que yo considero peores, y es tristísimo que tengamos que admitir que eso peor de la herejía está en boca de predicadores, de pastores, de púlpitos, que enseñan falsamente, sin ningún apoyo general de la... Yo quiero decirle, hermano, esto para que ustedes se gocen en la palabra. La Biblia dice que la suma de sus palabras es verdad. ¿Lo puedes repetir en alta voz? La suma de su palabra es verdad. Ese versículo que dice es lo que define una ciencia de estudio bíblico que se llama la hermenéutica. La hermenéutica estudia el significado real de la Biblia. Entonces dice que la suma de su palabra es la verdad. Génesis más Éxodo más Levítico, y ahí póngale todo lo que faltan, más los Salmos, más Isaías, más Mateo, más Apocalipsis. La suma de su palabra es verdad. Algunos
predicadores no sumando la Biblia toman un versículo que dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y me da tanta tristeza cuando incluso amplificado por radios que se escuchan en Miami y también en otras partes de aquí del condado, hablan de un Dios que eligió a unos para salvarlo y que tú fuiste el bienaventurado. ¿O qué me dicen ustedes, tío de Jehová, que dice que hay nada más 144,000 que son sellados para Dios? ¿Cómo saben ellos entonces que ellos son de los 144,000? ¿Cómo no saben entonces que pueden estar perdiendo el tiempo? Porque si Dios eligió a algunos y si Cristo murió por algunos y nada más, el evangelio fuera una gran pantomima. Cristo muere en la cruz, pero no pagó el precio de todos los pecadores. Cristo muere en la cruz, pero fue un sacrificio fuera entonces, y lo digo con sumo temor, fuera entonces un sacrificio incompleto, porque dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que somos redimidos todos por la bendita sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dígame si lo recibe esta mañana. Es por eso que el evangelio, en su compromiso de la parte divina, dice la palabra, y por todos, diga conmigo, y por todos murió. Eso quiere decir, esa palabra es absoluta. No hay nadie que no nazca en este mundo tan pecador como también nazca con el precio de su deuda pagada. Allá afuera hay miles de pecadores que no saben que su deuda está pagada. Y lo triste es que si no lo saben y no lo creen, aunque está pagada su deuda, ellos se van endeudados con Dios, con el pecado, y se pierden. Porque Cristo murió por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. La idea que da el evangelio en el compromiso por la parte divina es que en la parte divina Dios se comprometió con pagar el precio de toda la humanidad. Y quiero que se gocen por esto. No es el precio nada más de todos los 6,000 billones o más de habitantes que hoy pueblan este globo terráqueo. Pagó el precio hace unos 2,000 años más o menos en la cruz del Calvario por todo lo que estaban 4,000 años antes de él. Porque de Adán a Cristo, de Adán a la cruz, hay más o menos 4,000 años. Y todos los que murieron de Adán hasta Cristo también tenían posibilidad, si hubieran creído, de recibir los beneficios retrospectivos de la salvación. Pero la humanidad entera permaneció de espaldas, y aunque Israel alumbraba como una lumbrera en medio de aquel mundo oriental, que era el mundo entonces conocido nada más, aún estaba por saber cómo era Occidente. Los pueblos siguieron en sus paganismos. Muchos se convirtieron al Dios de Israel. Muchos vinieron a Israel, a Jerusalén. Otros se quedaron en su paganismo. Pero Cristo había pagado el precio en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Si eso no es amor, el cielo no es real. Si eso no es amor, yo estoy aquí parado haciendo un drama solamente. Pero la Biblia dice con gran contundencia que por la parte divina hay un compromiso que Dios lo llevó a cabo por completo. El programa era morir por todos. Él se comprometió, dijo: Padre, aquí estoy dispuesto. Y cuando llegó el momento, Jesucristo, bendito sea por los siglos, Él asumió bien su compromiso. Y ahora dice que Él murió por todos nosotros. Yo voy a decir otra vez un aleluya a ese Cristo que pagó el precio por mis pecados. Ahora, grabe esto para que se goce. La palabra murió por todos no es solamente un significado de que cubrió los pecados de todos, sino que morir por, diga conmigo, morir por, pero dígalo fuerte, morir por, significa más que todo morir en lugar de. Yo merecía la cruz, pero Él la tomó en mi lugar. ¿Tú merecías la cruz? Déjeme decirle que yo merecía la cruz. Morí condenado, nací condenado, nací sin salvación, nací
sin ninguna herencia, porque la salvación no es una herencia. La salvación tiene que ser una experiencia que se recibe. Pero Cristo murió en mi lugar. Yo tenía que morir y pagarle al Padre, pero Él sabía que si yo moría, mi sangre imperfecta no pagaba ningún precio. La paga del pecado fue muerte. Dios mandó a matar a los que pecaban y no se arrepentían en el Antiguo Testamento. Pero vino el Cordero de Dios y se comprometió con la visión y con la misión. Y dice que Él murió en el lugar de todos. Y aquí viene la otra parte del compromiso, que siempre es entre dos. Y dice el versículo que esta mañana leímos con vehemencia, versículo 15, para que los que vivan. ¿Cuántos aquí están vivos esta mañana? ¿Cuántos se van a recordar del mensaje que se predicó aquí en Monte de Sion hoy? Usted está vivo entonces. ¿Cuántos están vivos? No hablo de gente que están respirando, porque hay respirando que están muertos. Hablo de aquello que dice Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros y a mí también, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos mató, no solamente en lo físico, como sentencia final del cuerpo. También el pecado mata en lo peor. La paga del pecado mata la conexión con Dios. La paga del pecado mata la comunión con el Señor. Pero Él vino y nos dio vida. Y ahora cuando este milagro de la salvación se opera, y quiero masticarlo esta mañana para confirmación. Escuche, hermano, lo que yo he podido constatar viajando, caminando, predicando en diferentes partes del mundo. Lo voy a decir tan despacio que cada persona, aunque llegó primera vez a la iglesia, hoy lo pueda entender. La gente tiene a nivel global muy poco entendimiento de la operación del evangelio realmente en la persona. La gente ha oído que si uno cree en el Señor se salva. Escúchelo despacito. El que creyere en Él será salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es tan sumamente sencillo de masticar, que a veces usted le quiere predicar a una persona para que crea en Cristo. Usted le predica a una persona que tiene una religión pagana y dice: sí, pero yo también creo en Él. Yo también sé que hay un Cristo. Yo también sé que hay un Dios en el cielo. Pero esa parte es nada más la entrada al bendito beneficio redentor de este pacto, de este compromiso de Dios. Que cuando uno acepta que yo merecía morir, pero Él murió en mi lugar y Él entregó su sangre en mi lugar, uno entra a un nivel de acceso a una serie de bendiciones que se llaman experiencias dentro de uno. La más grande de ellas es la que también leímos esta mañana, cuando hemos creído en Cristo, en una manera de decirle: pequé, merezco la muerte, pero yo sé que tú moriste en mi lugar. O sea, si tú no existieras, no hubieras muerto, yo iba directamente al Gehenna, al infierno, pero no iré al infierno porque tú moriste por mí en la cruz. No hay condenación para mí porque tú moriste por mí en la cruz. Todos mis pecados son perdonados porque tú moriste por mí en la cruz. Vamos, que dice aleluya a esa verdad. Eso te hace entrar, y a mí también, a esta experiencia. Escuche que esta es la parte que quiero que la iglesia mastique. Que cuando usted la tiene, usted se da cuenta que el versículo que leímos, el versículo 17, muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, diga conmigo, nueva criatura es. Vamos a repetirlo fuerte: nueva criatura es. Entonces el evangelio en primer lugar es una fe que viene por arrepentimiento. Oí el mensaje que si me arrepiento soy salvo, recibo a Cristo en mi corazón, su sangre, su beneficio. Él fue muerto por mí, pero se levantó por mí también de la tumba y es el único camino al cielo. Cuando lo recibo por fe, esa experiencia ahora se convierte en una estadía permanente, siempre que yo lo deje permanecer en mí, del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y aquí va lo que yo quiero decir despacito. Algunas personas dicen: bueno, yo no estoy completo, yo tengo una serie de cosas que yo sé que están mal con Dios, pero yo estoy seguro que Dios me va a ir ayudando. Yo estoy plenamente seguro que estas cosas que yo todavía tengo del pasado, de cuando yo era mundano, yo no soy perfecto. Así que como yo aprendí que no soy perfecto,
yo sé que un día Dios me va a ayudar, pero no me voy a fajar tanto con una conducta mala que tengo aquí o tengo allá, porque esto es poco a poco. Pero lo que dice la Biblia es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Internamente quitan a uno y ponen a otro. Quitaron un carácter diabólico y ponen un carácter diferente. Tengo que predicar en Tampa en estos días. Estoy dándole un taller a esos hermanos sobre esta cosa de el fruto. ¿Cómo están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? El fruto del Espíritu en el creyente, que no son 9 frutos, sino que aparecen singular. El fruto del Espíritu Santo. Es como un creyente que diga, bueno, llevo 10 años de convertido, pero mi problema es mi carácter. Yo tengo un carácter que yo sé que es malo y la gente me reclama que mi carácter no sirve, pero como quiera yo tengo fe en Cristo. Y como quiera yo le doy al Señor lo que Él me pide, como quiera yo me arrodillo y oro. Mi problema es mi carácter. Mi pregunta esta mañana a los que están viéndome por la cámara de televisión: ¿cuándo es que ese carácter va a cambiar? Porque una persona que lleva años en el Evangelio con mal carácter, agriado, acomplejado, enojado siempre, es una negación del Evangelio. El Evangelio convierte en nuevas criaturas a la persona. Y cuando la persona se entrega a Cristo, él sabe que algo ha pasado dentro de él. Han quitado a uno y han puesto a otro. Si alguno está en Cristo, lo voy a decir otra vez bien fuerte con ustedes: nueva, diga conmigo, nueva criatura es. En otras palabras, tiene que haber un cambio. Cristo me ha transformado. Él me ha hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabe qué me dijo un día un pastor? Pero lo voy a decir aquí en reverencia, bajito. Me dijo, la gente no sabe cuál es mi apellido. Tienen que saber que mi apellido, somos de una línea tremenda. Y yo me quedé frío cuando me dijo eso. Porque si todavía el apellido y las malacrianzas de mi bisabuelo son mi vida, yo no conozco a Jesucristo. El apellido que importa se llama el que le pusieron a estos discípulos en Antioquía, que le llamaron cristianos, porque conocieron a Cristo, se lavaron en la sangre de Cristo, comenzaron a andar con Cristo. Y ya dice la Biblia que esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres ha sido quitada. Diga conmigo amén a eso. Y ahora entramos en otro torrente familiar. Ahora entramos en otro torrente que va influenciando el carácter. De modo que si yo soy cristiano de verdad, pero tengo un tremendo carácter, un enojado, siempre bravo, refunfuñón por todo, yo soy una negación del Evangelio. Porque el Evangelio no solamente que yo crea en Cristo y yo crea que yo merezco la muerte, pero Él tomó la mía en mi lugar y murió por mí. El Evangelio es el Cristo. Te entrego mi vida, ven a vivir a mi corazón y poséeme, ven a vivir a mi corazón y entra, ven a vivir a mi corazón y haz de mí una nueva criatura. Que yo me dé cuenta, que se dé cuenta la gente que tú me has cambiado la vida por completo. Ahora yo te voy a decir porque hay pocos amenes. Hay pocos amenes porque todos, incluyéndome, tenemos otra experiencia. Es esta: pastor, yo soy nueva criatura, yo entiendo que Dios me cambió, pero tengo luchas. Y yo voy a decir, yo también. ¿Sabe qué pasa? Que la nueva naturaleza que el Señor te dio en su compromiso que leímos esta mañana, de morir por todos, de pagar el precio por todos, de hacernos a todos los creyentes en Él nuevas criaturas, ese compromiso de Dios que se operó cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y Él produjo su fruto, tiene una competencia dentro de nosotros mismos en un término que se llama la carne, que no es el cuerpo. No es la carne esta. No. La carne a veces es un término que tiene que ver con la naturaleza con que nacimos. Que aunque Cristo nos hizo nuevas criaturas por dentro, traemos esta lucha de que queriendo yo hacer el bien, hay otra ley, que el mal está en mí.
Y cada creyente cuando lee este compromiso fuerte, ay, ya yo sé que Él murió por mí, pero dice que los que viven ahora ya no vivan para sí. Dice, pastor, pero esa palabra me está cortando porque yo no quiero vivir para mí, pero hay una fuerza en mí que tiene apetitos, que me pide que yo viva para mí, que me pide que yo sacie mis deseos, que me pide que yo satisfaga lo que la mente carnal me pide que haga. Y cada creyente tiene una batalla dentro de sí por acabar de entregarse, por acabar de darse, hasta que podamos cantar que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Tienes una lucha, yo también la tengo. Hay una batalla espiritual. No es el diablo por ahora. A lo que me refiero es la carne que está en nosotros. Mírate en el espejo y ve a dos. Hay una nueva criatura en ti. Tú eres nuevo, transformado, pero también en el espejo verás tu imagen de tu propio enemigo y yo también al mío. Hay una ley, dice Pablo, que se opone contra la ley del Espíritu que está en nuestros miembros, la ley del pecado con el cual nacimos, que nos inclina. Si cada creyente quiere comprometerse con fidelidad al Señor y dejar de vivir para sí y vivir para aquel que murió por él, encuentra una batalla real. Yo tengo una batalla real, y es que ahora la carne me quiere dominar, la carne me quiere atar. Y ahí está el secreto que quiero dar en esta mañana. Yo quiero preguntar nada más a los sinceros que están aquí: ¿cuántos quisieran vivir enteramente para el Señor? ¿Cuántos están luchando por vivir enteramente para Dios? Déjame levantar la mano. ¿Cuántos tienen una lucha por eso, por lograrlo? Ustedes son sinceros, yo también tenemos un deseo, pero hay una competencia. Y aquí va el secreto que te va a dar la llave de la victoria, de cómo comprometerte y también yo con Dios, ya que Él tomó compromiso, cómo yo también estar comprometido y hacer como un pacto de que Él me dio y yo le doy mi vida y entregarme a Él. El secreto está en qué cosa alimentas más de las dos naturalezas que conviven dentro de ese cuerpo que el Señor dio tan bonito. A quién alimentas más define quién gana la batalla. Estaba leyendo hace poquito una cosa que dijo Charles Stanley, gran predicador bautista que admiro tanto. Él dijo: una de las cosas que hará el Facebook y el Twitter en los últimos tiempos será demostrar que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Lo captaron? ¿Cuántos lo captaron? No tengo tiempo para orar, pero tengo tiempo para mi Face y mi Twitter, y tengo tiempo para colocar una foto y escribir y anunciar. Hay gente maniática, no son de Monte de Sión, gracias a Dios, que se mantienen horas chateando y mirando los chismes del Facebook, y hay un tiempo tremendo que se gasta allí. Pero cuando hablamos de arrodillarnos, aunque sea una hora, trancando la puerta para estar en intimidad con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, hay trabajo para lograrlo. Pero en este día hay un llamado de Dios que dice: Dios quiere que si Él murió por todos, también tú y yo le demos la vida completamente a aquel que nos dio la vida. Que no sea por falta de tiempo que no oramos, porque el tiempo siempre está. El problema es la administración del tiempo. Y cuando decimos comprometidos, tenemos que entender, hermano, si alimentamos más la parte espiritual de nuestro ser, usted y yo vamos a ser vencedores en las áreas principales de nuestra vida cristiana. ¿Qué tiempo pasamos con este libro bendito abierto estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tiempo nos retiramos en un closet, aunque sea de ropa, de la casa, y cerramos la puerta del closet? Ese walking closet que tenemos en la casa, lo cerramos, y trancada esa puerta y hasta apagado el teléfono, aunque sea por 10 minutos, hablamos con el Señor y nos deleitamos en su presencia. Eso define cómo uno se puede consagrar, cómo uno se puede entregar al Señor y acabarnos de comprometer con Él. Porque el modelo que leímos esta mañana es que si Él murió por todos, Él quiere que todos los que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Voy a proclamar en alta voz que Dios te va a ayudar a ti y a mí. Digan amén a eso.
para acabarnos de ofrecer, para comprometernos con el Señor, para que la vida evangélica no sea una vida que me dijeron que la iglesia es buena, déjame ir a la iglesia hoy un ratito. No, la vida cristiana real es una vida de compromiso. Es por eso que tú estás aquí en esta mañana, porque tienes responsabilidad. Hay algunos términos que te quiero entregar de lo que es comprometerse según la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, comprometerse es ser fiel a una promesa entregada. Hay un versículo que está en Hebreos capítulo 6. Si lo pueden escribir en un lugarcito de su Biblia, por ahí por un papelito, o grabarlo en las grabaciones aquí de la iglesia. Dice Hebreos capítulo 6, 10 y verso 18. Dice que Dios tiene dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Y habla uno de la promesa divina y otra cosa es el juramento de Dios. Dice que una vez Dios buscó comprometerse con su pueblo, y cuando quiso que su gente le creyera, dice que Él buscó cómo verificarle que la palabra que dio iba a ser así. Y dice, cuando Dios buscó por quién jurar, no encontró a otro. Y entonces dice, Dios juró por sí mismo. Vamos a alabar a Dios por eso. ¿Usted imagina a Dios jurando por sí, Goslumita? Y Él dijo, yo juro por mi santidad una vez. En otras palabras, hay una promesa y un juramento. Yo me acuerdo cuando los impíos decían, por mi madre te lo juro. Por mi madrecita que te lo juro. Por mi niña que te lo juro. Dios también quiso jurar, pero ahora la Biblia nos llama a ti y a mí que seamos tan leales cuando comprometemos nuestra palabra que no juremos. Y la Biblia dice, no juréis por nada, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Permíteme, hermano, abrir aquí un pequeño corchete en este mensaje. Hay hermanos que su palabra no sirve para nada. Te prometen algo y se le olvida que te lo prometieron. No vienen a Monte de Sión ellos. Pero el cristiano cuando promete algo lo cumple. Pastor, te prometo que voy a estar aquí el martes. Prométamelo, que le voy a tomar la palabra. Yes. Ahora diga, si Dios quiere, como la hermana Yamile decía, y si Cristo no ha venido antes, nuestras promesas dependerán siempre de la gracia de Dios. Dice Santiago, no diga yo iré mañana y compraré. Dice, en vez de lo cual tenéis que decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, porque el hombre no es señor de su camino. Nuestra senda dependen de la misericordia de nuestro Dios. Dicen amén, hermanos. Ahora, dice que Dios prometió y juró. Dice, son dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Así que número uno, me comprometo bajo una palabra fiel. Señor, te seguiré hasta el fin. Te seguiré hasta mis días. Es una de las cosas que la gente promete en la boda. Yo tengo miedo de casar personas ya. En el lugar de la miel, la luna es de miel primero. La gente dice unas promesas. Y hace poco yo encontré que no es responsabilidad de los pastores en la Biblia casar personas. Porque en los altares se dicen muchas mentiras. Te prometo serte fiel hasta la muerte. Y renunciando a todas las otras, me consagraré a ti hasta que la muerte nos separe. Y viene ella otra vez y promete. Pero cuando eso sea con cristianos, esa promesa es fiel. Porque Dios se llama en la Biblia testigo fiel. En otras palabras, Dios toma en serio lo que le decimos. Como Él es un Dios fiel, Dios toma en serio lo que le decimos. Voy a decirlo, Dios toma en serio lo que decimos. Me acuerdo mucho de Jacob, que un día huyendo de su hermano Esaú, llegó a Betel. ¿Y sabe qué hizo Marilena en Betel? Le hizo unos votos al Señor. Señor, si me dieres pan para comer. Estaba dormido, se levantó y el hermano podía venir a buscarlo. Señor, si me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si un día yo volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y él dio su palabra a Dios. 20 años después aproximadamente, Jacob venía ya parido, etimológicamente hablando, con su esposa, su concubina de aquel tiempo, un montón de hijos y un montón de riquezas.
y el Señor se le encontró a él en Peniel, y el Señor le dijo: yo soy, 20 años después, yo soy el Dios de Betel, donde me hiciste un voto. Aleluya. ¿Cuántos pueden mantener su palabra 20 años y decir: yo quiero ser fiel hasta la muerte para que Él me dé la corona de la vida? Algunos de estos pasajes, hermanos, trazan una ruta de cómo Dios le da importancia a nuestros compromisos, a nuestras palabras. También esto de comprometerse es sentir una carga de un deber. Diga conmigo: una carga de un deber. ¿Cuántos hermanos saben que esta es su iglesia, Monte de Sión? ¿Saben por qué ustedes diezman y ofrendan? Porque el amor de Dios está en ustedes. Y tienen una carga del deber. Usted dice: si yo no respaldo la obra, ¿quién la va a respaldar? Como cantó un día Marco Witt: si no lo hago yo, ¿quién lo ha de hacer? Si yo no respaldo el ministerio para que esto avance y la visión pastoral se extienda y llenemos el condado de iglesias y de misiones y la obra se extienda más y más, ¿quién lo va a apoyar? Ustedes apoyan aquí porque hay una carga del deber. Ahora, un día el suegro de Moisés vio a Moisés cargado él solo Moisés comprometido, y estaba muriéndose Moisés, y el suegro vino y le dio un consejo, hermano, tan sabio. Está en Éxodo capítulo 18 versículo 22. Y el suegro Jetro, allá aquel hombre que no sabemos realmente su fe, dónde comenzó, pero este hombre se convirtió en el desierto al Dios de Moisés y lo dijo: yo serviré al Dios de los hebreos. Pero Jetro le habló a Moisés y le dijo así: pon a otros que lleven la carga contigo. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. En otras palabras, dale responsabilidad a esa gente también inteligente que hay en la iglesia. Imagínense que yo tuviera que abrir el templo, encender los aires, poner las luces, yo poner el audio, yo tocar los instrumentos, yo hacerlo todo. Así estaba Moisés, él lo hacía todo. La carga estaba en él únicamente, la única responsabilidad, la única carga de un deber que cumplir estaba en él. Dijo: no, pon también la carga en otros. Y el Señor le dio a Moisés un equipo de 70 ancianos que se comprometieron, diga conmigo, se comprometieron a llevar la carga con él. También esto es seriedad, diga conmigo, seriedad. Pablo dijo a Tito que uno de los requisitos de los obispos es que fueran personas serias. ¿Sabe qué está pasando aquí esta mañana, hermano? Dios nos ha llamado a comprometernos con Él. La iglesia no puede ser un aeropuerto que la gente entra, sale, camina, se va. No hay compromiso. Dios quiere que nos comprometamos con su obra, que nos comprometamos. También compromiso es fidelidad. Esto encarga, Timoteo, segunda carta 2:2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hace falta hombres y mujeres que carguen un atributo de la fe que se llama fidelidad. Me dieron una encomienda para hacer, y yo llevo este compromiso a tal modo conmigo que voy a ser fiel. Diga conmigo: voy a ser fiel en el compromiso que el Señor nos ha entregado. ¿Sabe que al predicar este mensaje esta mañana en Estados Unidos, todos los que me están oyendo saben que este país es un país de compromisos? Hay una cosa que en este país es de las más celadas de la gente que sabe, se llama el crédito. Usted va a comprar un carro nuevo o de uso, y antes de financiarlo, porque la gente no lo paga al cash, Donald Trump sí, pero es muy orgulloso el tipo y es medio sinvergüenza. Pero usted y yo financiamos las compras grandes, y ¿sabe? Cuando vas a financiar te piden crédito. ¿Sabe lo que es crédito en este país? Sí, todo el mundo aquí lo sabe muy bien. Es el recorrido suyo y mío por una cosa que se llama fidelidad. Crédito se logra siendo comprometido con pagos que te asignaron a hacer. Me acuerdo que vine a este país a vivir aquí ya en el 2007.
Comencé por Macy. Mi tarjetica primera de crédito tenía $100 nada más. Macy, que Dios bendiga a Macy que me la dio. Me dieron $100. Para mí aquello era una maravilla. Tengo $100 de crédito. Conozco una muchacha que le dieron un crédito. 3 tarjetas le dieron. Y entre las 3 tenía $4,000. Y ella dijo, como tengo dinero. Y se fue a comprar. Y compró. Y ayudó a la familia. Y otra vez compró. Y iba a su cuenta online y decía, como me queda dinero, me queda cantidad. Ya gasté 1,000, pero tengo todavía 3,000 más. Y seguía gastando porque le quedaban 3,000, decía, le quedaban 3,000. Y cuando gastó los 4,000, o sea, se cayó en el hueco. Ahora se dio cuenta que era mentira, que ya no tenía $4,000 nada. Que lo que le prestaron $4,000 para ver si ella sabía ser fiel con un dinero que le prestaron para que lo administrara con sabiduría. Y el crédito dice que es mejor usar nada más el 25% del total e ir pagando, y eso te da buen puntaje de crédito. Y ahora esa persona no puede pagar más. Está en el hueco económico del crédito. Este país vela mucho el crédito porque dice, hay un historial. Ahora yo tengo exactamente casi 10 años de mi historial y me pueden vender lo que yo vaya a financiar porque tengo un buen historial, como aquí tenemos varios historiales buenos de crédito. Me he empeñado, pero he ido pagando, me he quitado un día un lujo por pagar bien, a fin de que yo no caiga en un puntaje negativo de 3, 4, 5, mantener aunque sea un 680, un 7, un puntaje bueno de crédito. Y el país mide como uno recibe y es fiel y comprometido. Y una de las cosas que el crédito mide es que no pagues tarde, aunque debas mucho, pero que no pagues tarde en el mes. Ay, si usted paga bien, pero 2 meses seguidos no paga a tiempo y se descomprometió, espere que más o menos en 3 meses, cuando ellos verifiquen cómo está la cosa, el crédito va a estar hundido, porque este país sabe que a nadie le venden un carro sin tener una buena fidelidad, un historial. Nadie le venden una casa, incluso para rentar una casa a veces piden cómo está tu crédito. Has sido fiel en pagar. El jurado, cuando van a hacer juicio, le pide a la persona, usted jura decir la verdad y netamente la verdad. Y aún ponen la mano de los jueces sobre la Biblia para que ellos testifiquen de que según la palabra de Dios van a decir la verdad. Y este mundo, hermano, nos acostumbra a comprometernos en toda área. Y si lo hacemos bien, vamos a tener crédito y tendremos un buen estatus económico en el país, por lo menos en el crédito. Y yo digo, a Dios no se le debe tratar menor que eso. Que todo lo que Dios nos pida ya nos sea un compromiso a nosotros. A mí me gusta mucho específicamente el llamamiento de Isaías en la Biblia al ministerio, porque a ese no lo llamaron dormido como a Samuel, a este no lo llamaron como Eliseo arando con unas yuntas de bueyes, a este no lo llamaron en una manera tan peculiar. A este hombre lo llamaron atípicamente. Él estaba quizás soñando o orando, y dice que Isaías vio una visión de las faldas y la gloria de Dios en el cielo, y dice que su majestad estaba allí y los serafines santificando su nombre. Y de pronto, de aquel trueno de alabanza y de gloria, él oye en la visión una voz que decía, y era la voz del Dios omnipotente: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo él, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen aleluya? A él no lo llamaron así primero. Él oyó una voz, hizo falta una necesidad. ¿A quién enviaré? Él no llamó, Isaías, te encontré, ven. No, Dios hizo que él oyera una voz. Hacía falta un hombre enviado, un hombre a predicar que el Mesías venía, un hombre que dijera que Israel estaba respecto a la justicia como una podrida llaga. Y cuando él oyó, dice que la voz sonó, él reaccionó como una respuesta, e Isaías se comprometió y dijo, envíame a mí, Señor. Y todo el mundo sabe, y también los judíos saben, que este fue el más grande profeta después de Juan el Bautista
del Antiguo Testamento, el más mesiánico, el que más habló de Cristo. El viernes ya hacía una alusión tan bella, Sandra, aquí a Isaías, como habló del Mesías venidero. Y este hombre se comprometió, hermano, con el Señor. Jesús una vez criticó a la samaritana porque era una mujer sin compromiso. Y le dijo: sí, tú has tenido 5 maridos, te has casado 5 veces, pero tienes un problema ahora. El que ahora tienes, ya lo tienes, pero ese no es tu marido. Legalmente no lo es. Como Jesús está hablando del compromiso, de la necesidad que tenemos de la legalización de nuestros pactos. Y sin embargo la palabra alabó a José y María, la madre física de Jesús, porque ella dice que estaba desposada con José. Aún estaban todavía sin juntarse, pero ya había un pacto, un compromiso. Dice que era tan serio que le llamaron José su marido, porque había un compromiso establecido entre José y María muy serio. Dios va a usar a gente comprometida en esta iglesia. Digan amén para que lo reciban, hermanos. Me da pena decirlo en esta mañana, pero lo voy a decir por la Biblia. Los impíos, como se comprometen con su gente. ¿Son fieles los impíos en sus compromisos? Allá está Lucas 22, 3 al 6. Judas se comprometió, dijo: yo le voy a entregar al Mesías. Y dice que se comprometió con aquellos levitas del templo que estaban todos paganizados. Y deben, ¿qué me van a pagar? Te pagaremos. Ahí está el compromiso. Te pagaremos un dinero. Este es el pacto de los impíos allá. Y este hizo el pacto y yo se lo voy a entregar. Me dan el pacto de que me pagarán bien, y yo le hago el pacto de que les daré vivo al Mesías. Y él se comprometió y le fue mal a este hombre por hacer un compromiso negativo. El reino de Dios hay que tratarlo con seriedad. Dios es un Dios de compromisos. Y yo quiero terminar en esta mañana esta plática sagrada, hermano, diciéndote: hay un área que el domingo pasado yo toqué, que me parece de primera línea, y la voy a gritar aquí esta mañana, porque esta es una iglesia maravillosa de gente que sabe interceder delante de la presencia de Dios. Tenemos que hacer un compromiso serio de orar los unos por los otros. A mí me gusta cuando leo a aquellos hombres tan grandes de la Biblia, como miraban en la oración de intercesión un recurso tan ilimitado. Hoy vi una hermanita que llegó y le dije: hermana, tiempo sin verte, pero te quiero volver a decir, todos los días he orado por ti. Yo he visto gente que están, hermanos, sin ningún tipo de cómo escapar de un problema. Están como atados a tremendos líos en la familia y no pueden llegar, pero hemos orado y hemos orado y hemos orado por ellos, y el Espíritu Santo ha tomado esa oración y la ha convertido en un milagro de restauración. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y una de las áreas que Monte de Sion ha cuidado y queremos cuidarla se llama el área de la intercesión de los unos por los otros. El domingo pasado dije que Samuel se comprometió, dijo: oh, líbrame Jehová de que yo peque contra él, cesando de rogar por vosotros. ¿Cuántos creen que la oración nos afecta positivamente? Pedro: te van a zarandear, pero yo ya he rogado por ti para que tu fe no falte. Citamos también a Ana, hija de Fanuel. Era viuda hace 84 años, pero no se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones, dice la palabra, noche y día. Pablo, apunten esto para que se les quede en su corazón. Filipenses 1:4. Pablo dijo: siempre, diga conmigo, siempre, en todas mis oraciones. ¿En cuántas oraciones? Así que siempre, ¿en cuántas oraciones dice? Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Quieren saber cuántos hay en mi lista hoy de oración? Estaba buscando mi computadora hace 2 días. Hay 450 personas por las que oro todos los días delante del Señor. Y quiero que Dios me ayude a ser fiel. A veces mi cuerpo está agotado porque duermo poco. Yo voy a tener un día para decirles más a ustedes de un poquito del trabajo pastoral en Estados Unidos. El nivel de responsabilidad a veces nos hunde.
El peso que uno siente fuera del templo porque la iglesia marche bien a veces es insoportable. No piensen que el culto es la única parte que uno le pesa. El peso que se siente afuera por las almas, por los hermanos. El preparar un mensaje que le diga algo a la iglesia. El no perder la intimidad con Dios, que es la única fuente del poder ministerial y espiritual. El preparar tanto material para la universidad. Anoche llegó de Cuba, ayer mi hermano Ezequías, hoy voló para el estado de Connecticut. Y él me estaba contando una oración por la que Mario ora tanto. Hay 170 pastores y familias, esposas, estudiando en Cuba en la universidad. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Tienen 9 centros en el país entero. Eso potencialmente es maravilloso, Zulmita, ¿verdad? Porque esos pastores, él me decía, hermano Eliseo, mi hermano Eliseo, hace 6 meses comenzamos, nada más 6 meses. Dice, yo no conozco los pastores, cómo están prosperando en su devoción, en su exposición de la Biblia, cómo están subiendo el nivel académico, teológico, cómo están creciendo en su desarrollo ministerial. Y yo decía, quiero invertir mi vida todo el tiempo en eso. Que uno escriba, se pase noches escribiendo, se queme las pestañas estudiando la palabra e imprimiendo material y que lo mande a los países. Y esos folletos que ministramos y hacemos aquí en mi oficina van caminando, educando pastores. Qué beneficio vamos a causar a la causa de Cristo. Todo ese peso está en el ministerio. Hermano, pero hay un área que yo no puedo descuidarme, y es todos los días tener el compromiso de mencionar por mi lista cada uno de sus nombres delante de la presencia del Señor. El domingo pasado hay una familia aquí muy bella, guatemalteca, y cuando ellos oyeron eso, rápido ellos le dieron el nombre a la pastora. Mire, pastora, dígale al pastor que por favor nos incluya a estas 3 personas en su lista de oración. Quiero darle gracias a Dios porque Dios me está ayudando para ser fiel en eso. Y de seguro que te va a ir bien. No me dejes solo orando por ti. Hay que también orar tú en la casa y clamar y preocuparte por tu alma. Cabezón, hay que orar, hermano. Hay que clamar, hay que gemir, hay que ayunar. No le dejes la carga al pastor nada más. Tienes que clamar tú por ti también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sabes que por lo menos hay una persona que todos los días te menciona delante del Señor. Y como dije el domingo pasado, si sales y yo no puedo comprometerme, pero los que están viviendo en el compromiso de Dios, yo tengo también un compromiso de rogar a Dios que les bendiga y que les guarde poderosamente. Voy a acabar con este texto que para mí es uno de los más grandes, de una persona comprometida con orar por otros. Colosenses capítulo 4 y versículo 12, Pablo levanta en alto el nombre de un siervo ministro llamado Epafras. Y Epafras no era un gran predicador ni era un gran maestro, parece. Era un miembro de la iglesia de Coloso. Dice que era uno de ustedes. Pero miren qué ministerio tenía este hombre, cómo estaba comprometido. Y ahora parece que está preso junto con Pablo por la causa del Señor. Y Pablo lo cita en la carta a los Colosenses, capítulo que dijimos 4 y verso 12. Y dice, os saluda. Está escribiendo desde la cárcel Pablo. Os saluda, hermanos colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ahora miren lo que dice de él. Siempre, diga conmigo otra vez, siempre, rogando encarecidamente. Mire qué clase de palabra es. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y este hermano lo que pedía no era cualquier cosa. Decía, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vamos a alabar a Dios por Epafras. Hace falta más Epafras aquí. Así que está siempre. Era un hombre que oraba y oraba y oraba por los hermanos. Qué regalo para la iglesia de los Colosenses que hubiera un Epafras que siempre, cuando oraba, no, Señor, tienes que bendecirlo. Dice que no, Señor, siempre que yo te quiero rogar,
yo te quiero suplicar por tu misericordia. Si tú, Señor, bendijeras, te lo suplico. Este hombre oraba con respeto a Dios. Ayer estaba en un lugar hablando con unas personas que no sabían que yo era evangélico, y le dije a ellos, hay gente que tiene una super fe, que parece que le quieren torcer el brazo a Dios. Pero cuando uno ora y le pide cosas al Señor, uno debe darse cuenta que Dios es Dios. Y yo le puedo pedir, pero tengo que sujetarme si Él quiere darme o si no quiere darme lo que le estoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo decía ya, ese pasaje tan elocuente de los 3 jóvenes hebreos, se pararon delante del rey comprometidos con Dios, ¿verdad que sí? Oye, rey, hay una estatua ahí que tú quieres que adoremos, pero mira, no la vamos a adorar. Eran los únicos 3 que no la adoraban, y Daniel 4. Los demás todos se arrodillaban, era ley imperial, hay que arrodillarse. Y llamaron a estos 3 jóvenes hebreos del Señor. Dijeron, no, rey, no adoraremos a tu imagen. Oye, ¿por qué, rey? Dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahora dijeron, pero si no nos libra, sepa que tampoco adoraremos la imagen de oro que tú has levantado. Vamos a alabar a Dios por eso, hermano. En otras palabras, Job dijo, recibiremos el bien y el mal no. En otras palabras, yo no puedo comprometerme con Dios cuando me está bendiciendo y no veo estorbo y no veo lucha. En la calamidad clamaste y yo te libré. En la calamidad clamaste y yo te libré. Los problemas tienen que venir para glorificar el nombre del Señor. No te vas a morir en la mazmorra. La mano de Dios te va a ayudar. De alguna manera Dios te va a sacar. Si te comprometes con Él, Dios estará comprometido contigo. No hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Eso no existe. Dios te va a dar recompensa. Dice la Biblia, díganle al justo que le va a ir bien. Pero esta gente dice, si no nos libra, porque Él puede y Él nos va, pero si no nos libra, tampoco adoraremos. En otras palabras, yo le dejo a Dios que si yo vivo para Él vivo, pero si muero para Él también muero. Dicen amén, hermano. Y la otra carta de Pablo a Timoteo, tengo esto tejido porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te escribo esto para si tardo. ¿Cuántos lo captaron? Tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero aquí tienes la carta, porque si tardo, quiero que sepas cómo tienes que conducirte en la iglesia de Dios. Lindos hermanos, a pesar de todo este drama que te está pasando en estos días, la fidelidad de Dios es contigo. A pesar de tu batalla, hay un llamado de Dios: comprométete conmigo. Dame siempre la gloria. Dame siempre la honra debido a mi nombre, aunque no entiendas nada. Adórame. Adórame, que un día la mano del Señor te va a levantar. ¿Sabe qué entendí esta mañana por el Espíritu? Que Dios va a romper todo esquema y todo programa de Satanás. Lo va a hacer pedazos. Hoy yo sé que Dios lo va a hacer pedazos. Él dice en Romanos que nos cuenta como ovejas para el matadero, pero en el nombre de Jesucristo no nos va a matar el diablo. Vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay una lucha porque la fe se te pierda. Eso fue lo que le dijo la mujer de Job a él. Le dijo, ¿aún retienes tu fe? ¿Cómo es que aún estás esperándolo? ¿Aún retienes tu integridad? Eso es fe en práctica, obviamente. ¿Aún tienes tu fe? ¿Aún te mantienes devoto a ese Dios? Mira cómo Él te tiene. Pero el hombre no estaba comprometido con Dios por beneficios. Estaba comprometido de corazón. Alábale si puede en esta mañana. Alábale si puede, alábale. Y él dijo, no, Jehová dio y Jehová quitó. Su nombre sea bendito para siempre. Y la Biblia en Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor. Es paciente ahora, pero después verás el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira que aún el diablo sabe que Dios va a recompensar los fieles.
Le dijo el diablo a Dios acerca de Job: él te sirve de balde, así que yo he visto que tú le estás bendiciendo. Claro, el que se compromete con el Señor lo bendice, lo prospera, le abre puertas, lo ayuda. Esto es como una escalerita. Hoy estás aquí, da gracias aquí, porque mañana vas a estar aquí. No mires para el lado, mira que aquí bien está. Tú sé fiel en tu posición, que a ti también te va a llegar el turno. Te va a ayudar el Señor. Vamos, recíbalo, recíbalo. A ti también te va a amanecer el Señor un día. Tú también verás la bendición de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú lo vas a ver con tus ojos. De seguro que tu esperanza, dice la palabra, no será cortada. Y cuando hay una petición que no se responde idéntica como la dijiste, sorprende. Dios te va a dar otra cosa que compensa todo lo demás.